Muy bien, hermanos. Bienvenidos a los hermanos que se están agregando a través de las redes sociales. Estamos en la Iglesia Camino de Vida de Rosell y el tema de hoy día es de la fe a la experiencia. Y nos estamos basando en un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Hay muchas formas de transportarnos diariamente en este mundo. Hay personas que en la vida, en distintos lugares geográficos, se transportan a través del tren, a través de los ferrocarriles. Hay personas que se transportan a través de barcos, embarcaciones, cruceros, ferries. Otras personas que se mueven a través de los autos, los automóviles, que es el medio más masivo de movernos de un lugar a otro. Pero de todos los medios que existen para movernos, el más seguro hasta ahora por estadística es movernos en avión. Las estadísticas dicen de que si usted se sube a un auto en el cual usted controla casi todo, a qué velocidad va, el freno, cuánto acelera, la distancia, la velocidad, usted tiene casi todo en control, pero es el medio más inseguro de manejar. Es la forma en que usted tiene más riesgo de perder la vida o de tener un accidente. Y el medio más seguro es el medio en el cual usted no tiene que controlar absolutamente nada. Es cuando usted se sube a un avión. Cuando usted se sube a un avión, usted tiene que confiar. Usted tiene solamente que ponerse en su sitio, ponerse en su cinturón y confiar que ese piloto va a saber llevar esa nave desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Usted lo único que tiene que hacer, a pesar de que suene el avión y a veces comience a despegar y le comienzan a zumbar los oídos y sienta que toda esa máquina sube, usted tiene que confiar. A veces hay turbulencias en el camino y está... Confía. No depende de usted. Depende de esa inmensa nave en la cual usted es una pequeña pieza solamente. Es más, los hispanos tenemos algunas costumbres en los aviones. Los hispanos tenemos esa curiosa costumbre que cada vez que un avión aterriza y el avión para y por fin ya se llega, ¿qué cosa es lo que se comienza a hacer? Se aplaude, ¿no? Porque se aplaude porque hubo un hombre que supo movernos desde el comienzo hasta el final, sanos y salvos. ¿Okay? ¿Qué tuvo que hacer usted? Lo único que tuvo que hacer usted es comprar su ticket, meterse a ese sitio y confiar. Confiar de que había alguien que sabía la ruta, que sabía de dónde partía y sabía a dónde llegaba. Y ese es el medio más seguro de transporte que hay. Hermanos, la fe es bien parecido. El medio de transporte más seguro para que usted pueda llegar finalmente a Dios no es una religión. La religión te va a dejar botado en el camino. No es una iglesia tradicional. La iglesia te va a dejar a mitad de camino. No es tu experiencia. No es lo que te enseñaron en el barrio. No es la forma de vivir de tu familia. Los hábitos de tu país, de tu barrio. La forma más segura de llegar a Dios es comprando el ticket de la fe, que es entrar en Cristo Jesús, entrar en Él, y yo te aseguro que Él es el mejor piloto que hay. Lo único que tienes que hacer tú es confiar. Confiar en que Él sabrá llevarte desde comienzo hasta fin. El apóstol Pablo decía, por lo cual estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y en ese gran avión de la vida es que usted está ahora viniendo a una iglesia. Usted está aprendiendo a confiar. Usted está aprendiendo a caminar en la fe. Había un misionero que se llamaba William Barclay. Él decía, un cristiano es aquel que recibe la fe. Un cristiano es aquel que aprende la fe. Un cristiano es aquel que permanece en la fe. Y un cristiano es aquel que termina su vida en la fe. Eso es un cristiano. Recibe, aprende, permanece y termina. De principio a fin va siguiendo su vida de fe. El apóstol Pedro nos habla en este pasaje. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad del Señor.
quisiera ponerte un ratito en contexto. ¿Por qué Pedro escribe todo esto? Acuérdate de algo. Jesucristo parte de la historia. El año que nace Jesucristo es el año 0. Hoy día estamos 2025 después que nació Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo nace en el año 0. Jesucristo muere en el año 33. Y esta carta, segunda de Pedro, se escribe en el año 60 aproximadamente. Los estudiosos dicen que Pedro tenía entre 50 y 60 años cuando escribe esta carta. Vale decir, Pedro era una persona bastante mayor para los estándares de la época. En el tiempo que se escribió esta epístola, la gente se moría en promedio a los 30 años. Porque no habían medicinas, venían pestes, no había antibióticos, habían muchas guerras y tomaban a todos los hombres y los mandaban a batalla. La mayoría de ellos morían. Entonces, el promedio de vida de una persona era 30 años. Ahora, Pedro ya había pasado un poquito más de los 30, estaba en sus 50, estaba en sus 60. Y Pedro les escribe a los hermanos de las iglesias que están diseminadas, repartidas en todo el mundo, y les escribe porque estaban siendo perseguidos por su fe. Ya hemos visto eso en Primera de Pedro. En Segunda de Pedro, este apóstol está escribiendo a los seguidores del Señor y les dice en el versículo 16 que no les han dado a conocer el poder de Dios siguiendo fábulas artificiosas. Te explico en palabras sencillas. Esta frase, fábulas artificiosas, quiere decir leyendas, mitos populares, leyendas urbanas. ¿Ok? ¿Qué era lo que había pasado? Jesucristo había muerto 30 años atrás. Entonces, la vida de Jesucristo se iba transmitiendo boca a boca. En ese tiempo no había imprenta. En ese tiempo no había televisores. En ese tiempo no había YouTubes. En ese tiempo no había registro de los hechos. Las historias se pasaban de boca en boca. Del abuelo al papá, del papá al hijo y del hijo al nieto. Ahora, pasaron 30 años y las nuevas generaciones decían, ¿no será que esta historia de ese hombre Jesucristo será un mito? ¿Será una leyenda? ¿Será algo que inventaron los viejos, los abuelos, para llegar a convencernos de seguir una nueva religión? Y el apóstol Pedro dice, lo que les hemos enseñado no es porque estamos inventando un mito, porque estamos inventando una historia, una leyenda. Entonces, Pedro, para ponerles un ejemplo, les dice en el versículo 17, les está llevando a una historia que el mismo apóstol Pedro escribió. Pedro, cuando fue seguidor de Jesús, pasó una experiencia muy particular. Dice la Biblia que antes de morir, Jesús llevó a 3 de sus apóstoles, a los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran su grupo más íntimo, sus 3 amigos que estuvieron con él en todo tiempo. Los lleva a un monte alto y Jesús les dice, ya es el tiempo de mi partida, ya debo morir, debo ser entregado a las autoridades y me deben matar porque yo he venido para poner mi vida por los pecadores. Dice que el Señor Jesús se comienza a entristecer. Y cuando pasa eso, dice que se abren los cielos y Jesús comienza a transfigurarse, según Mateo capítulo 17. Y en ese pasaje de la transfiguración, la Biblia dice que Jesús comienza a brillar tan inmensamente que los 3 que estaban allí con Jesús, Pedro, Santiago y Juan, ya no podían ver a Jesús por la gloria que se ponía en él. Entonces, trayendo a memoria este hecho que Pedro había sido testigo presencial de la gloria de Jesucristo, Pedro dice, versículo 17, pues cuando Jesús recibió del Padre gloria y honra, le fue enviado desde el cielo una magnífica gloria que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. 30 años después, Pedro les dice, yo no estoy siguiendo un mito, yo no estoy siguiendo una historia. Yo estuve en el monte cuando Jesús se transfiguró, cuando Jesús brilló, cuando Jesús resplandeció, tomó su divinidad y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Así que Pedro les dice, yo no lo escuché de nadie, yo lo escuché de Dios. A mí no me lo contó nadie, yo lo vi. A mí no me lo transmitió ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos. Yo estuve con Jesús cuando Él se transfiguró. Y yo les puedo decir que Jesucristo es real. Entonces, nosotros tenemos que ver acá algunas cositas. Primero, Pedro, siendo viejo, comenzaba a transmitirle su fe a las personas que venían en las nuevas generaciones. Quiero detenerme un ratito aquí. Nosotros tenemos que convencer o tenemos que comenzar a dar testimonio a las personas que no conocen de Dios. Usted ha sido sanado de alguna enfermedad. Tiene que dar testimonio a los que recién empiezan en la palabra del Señor. Usted ha sido sacado de algún momento difícil. Usted tiene que comenzar a testificar. El que la iglesia comience a testificar levanta la fe de los que recién conocen. Levanta la fe de los que recién están aprendiendo las verdades espirituales. Y hermanos, una cosa impresionante. ¿Quiénes estuvieron con Jesús cuando Jesús se transfiguró? 3 personas. Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron los 3 líderes de la iglesia cuando Jesús se fue y la iglesia primera de Hechos comenzó a trabajar. Ahora, cada uno tenía un trabajo. Pedro predicaba. Santiago se dedicó a la obra social. Santiago decía, ¿de qué sirve decir Dios te bendiga si no le muestras con obras a tu hermano? ¿Se acuerdan la epístola? ¿Okay? Y Juan es el apóstol del amor. Juan decía, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y hermanos, la iglesia tiene 3 bases. La prédica, la ayuda material y el amor. Y hermanos, hagamos de esta iglesia una iglesia que se mueva en esas 3 bases. Que la palabra de Dios nunca deje de ser dicha. Que no falten testimonios. Hablen a hermanos adultos, hablen con los jóvenes, hablen con las parejas jóvenes que hay aquí. Enséñenles cómo Dios trabajó en ustedes. Enséñenles cómo Dios hizo grandes cosas en ustedes. Y así ustedes pueden testificar de lo que Dios puede seguir haciendo en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que lo que Jesucristo hizo antes, lo puede hacer hoy día. Lo que Jesucristo hizo con poder antes en alguien, lo puede hacer en usted. Y lo que Jesucristo hace hoy, lo va a seguir haciendo. Pero usted tiene que testificar. El método de Dios para que alguien conozca su palabra es que un hombre le hable a otro hombre. Antes se abrían los cielos, se escuchaba una voz. Ahora, la única forma de que el hombre reciba la comunicación directa de Dios es a través tuyo. Si tú no predicas, la gente no cree. Pablo dice, ¿cómo creerán si no han recibido la palabra del Señor? Así que, usted quiere impactar a los demás, comparta su amor. Comparte el amor de Dios. Entonces, hermanos, otra cosa importante. ¿Cuándo es que el Padre tuvo complacencia en el Hijo? Estando en ese monte, cuando Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida en obediencia para entregarse por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios se complace en los que le obedecen. Cuando usted obedece, Dios se complace en usted. Cuando usted obedece, usted aprende algo y lo pone en práctica, una sonrisa en el rostro de Dios simbólicamente aparece, porque ve a alguien que entiende y practica lo que Dios le dice. ¿A quiénes bendice Dios? A los que obedecen. Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él. Primera de Juan 3:21 dice, solo el que obedece sus mandamientos y hace lo que agrada a Dios, este recibirá bendición de Dios. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos un gran trabajo. El gran trabajo es que las nuevas generaciones vayan recibiendo lo que nosotros ya recibimos. Te pongo un ejemplo. El servicio de acá de nuestra congregación empieza a las 10 de la mañana. Ahora, hay un grupo de personas que viene desde las 9 de la mañana.
¿Qué cosa hacemos? Arreglamos los servicios, arreglamos los baños, limpiamos, barremos, ensayamos, practicamos, de tal manera de que todo esté listo para que cuando usted venga, ¿cierto? 10 y un poquitito más, o un poquitito menos de las 10, usted tenga todo listo para que usted pueda recibir correctamente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué hay personas que toman ese sacrificio? Porque antes ellos ya recibieron también la ayuda de otras personas que los ayudaron en los caminos de la fe. Entonces ellos saben el impacto de recibir la palabra del Señor por otras personas. Así que, hermanos, la mejor forma de agradar a Dios es obedecer. Nosotros hemos dicho que cuando éramos niños nos enseñaron el abecedario, el ABC. Y sabes que cuando tú comienzas en las cosas de la fe, Dios trabaja con el abecedario celestial. El abecedario celestial no es ABCD, es obedecer. ¿Okay? Porque solamente el que obedece es el que comienza a aprender y a practicar las cosas de Dios. Y hermanos, cuando tú pones en práctica todo lo que la Biblia dice, te vas a dar cuenta que es tan hermoso agradar a Dios. Vas a sentir una tranquilidad en tu corazón. Cuando antes no podías dejar de hacer algo y por primera vez comienzas a decir, no, ya no lo hago, porque ahora conozco a Dios. Sientes una alegría tan grande dentro de tu corazón, ¿no? Y entonces comienzas a cantar, me liberé, gracias al cielo, me liberé. ¿Sí? No se parece a ninguna canción, ¿no? No, se me ocurrió, me inspiré. Entonces, hermanos, Pedro, cuando vio al Señor Jesucristo, Pedro cambió. Acuérdate de algo, el que está escribiendo esto es un pescador. Y te voy a explicar que era un pescador en los tiempos de Jesús. Un pescador era una persona que trabajaba de madrugada, porque los peces buscan las aguas frías en la madrugada. Y ese es el momento exacto en que los pescadores tienen que agarrar sus redes y comenzar a jalar todos los peces. En el día no pescas, pero lo único que pesca es un resfriado, no pescan nada. Los pescadores tienen que salir a buscar la comida en la madrugada. Pedro desde muy muchachito salió y se metía a un bote, se metía al medio del mar y allí a la intemperie, buscando con el frío, con el viento, tiraba las redes, salía a pescar. ¿Sabes qué pasaba cuando un pescador agarraba muchos peces? Te voy a explicar la vida de un pescador. La vida de un pescador es, el pescador agarraba los peces, iba al mercado local, lo vendía, y con lo que ganaba de la venta, el pescador tomaba, el pescador buscaba mujeres, las compraba, el pescador hacía fiestas y el pescador terminaba tirado por cualquier sitio. Vale decir, Pedro era un hombre de la calle. Pedro era un hombre que sabía qué cosa era estar en fiestas, en jaranas, con mujeres, la pachanga. Pedro conocía todo eso. Pedro era un pescador. Pedro era una persona de la calle. ¿Ok? Pero cuando Pedro vio a Jesús, se dio cuenta que eso no le servía para nada. Y cuando hubo alguien que lo llamó y le dijo, a ti te digo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Entonces Pedro se dio cuenta que todo eso, que era una diversión, finalmente lo llevaba a la perdición. Entonces Pedro había tenido experiencia tras experiencia tras experiencia, pero se había dado cuenta de que esa experiencia no le servía de nada para las cosas de la fe. ¿Por qué tu pastor semana tras semana viene y se prepara y busca y trata de enseñarte las cosas de la fe? Porque alguien a su vez me enseñó a mí. Alguien me tuvo la paciencia de enseñarme la palabra de Dios, de ir a mi casa, de sentarse conmigo, de convencerme. Fernando, vamos a seguir juntos las cosas de la fe. No te va a ir bien si vas solo. Y después de luchas, de tropiezos, de insistencia y de mucha oración, de mi madre con sus ejemplos, entonces Dios fue transformando la vida de una persona rebelde.
Y Pedro les quiere decir a la comunidad de fe a las cuales les está escribiendo: hermanos, el evangelio no es un mito, no es fábulas artificiosas. El evangelio no es una historia. El evangelio no es una religión. El evangelio comienza en un encuentro personal con una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Y cuando tú te encuentras con Cristo Jesús, tu vida cambia. Le encuentras sentido a las cosas. No tienes de más, pero tienes lo necesario de todo lo que necesitas y estás contento. Entonces, evidencias, cambios. Tú sabes, por ejemplo, cómo la gente se dio cuenta de que el café podía despertar a la gente. ¿Cuántos toman café todas las mañanas? Amén. La Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? No, sin fe, perdón, es imposible agradar a Dios. Muy bien, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo se dio cuenta la gente que el café despertaba? Evidencias. Había una vez un granjero que tenía un grupo de ovejitas. A un grupo les daba las pepitas de café que él cultivaba y crecían, y a otro grupo no se las daba. Y se dio cuenta que los que comían café, las ovejitas comenzaban a saltar y gritaban. No las podía parar, eran incontenibles. Y las que no recibían las semillitas de café, Entonces, algo tienen estas pequeñas semillas, ¿no es cierto? Que lo que ahora hemos conocido con el paso de los tiempos, lo que se llama la cafeína. Que la cafeína es una sustancia que energiza, levanta, ¿no es cierto? Motiva a la persona. ¿Cómo se descubrió? Por evidencias. Este hombre granjero no sabía que era cafeína. Este hombre granjero no sabía nada de química. Lo único que sabía es que cuando le daba esas pepitas, esas ovejitas comenzaban a estar despiertas. ¿Cómo se llama eso? Evidencias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que hay tantas plantas que son curativas? ¿Cómo se dieron cuenta las antiguas civilizaciones? ¿Cómo se dieron cuenta que la quinoa era alimenticia? Que la sangre de grado cicatrizaba. Que la uña de gato, el diente de león y todas las partes de los animales que conocemos. ¿Cómo supieron de que tenían esas propiedades? Probando, ¿no? Se daban cuenta que cuando le echaban eso a una persona, cicatrizaba. Entonces esto cura. Se daban cuenta de cuando hervían eso y la persona lo tomaba, se sanaba. Eso cura. Evidencias. Y hermanos, en las cosas de la fe, lo que sirve son las evidencias finalmente. La gente va a creer por lo que mira en ti, por evidencias. ¿Okay? La gente no te va a seguir porque tú hablas bonito. La gente no te va a seguir porque tú insistes. La gente no te va a seguir porque tú le dices, no vas a la iglesia, eres pecado. La gente te va a seguir por evidencias. Cuando ven que el que antes tenía una vida desordenada, ahora comienza a cambiar. Y comienza él, su familia y los suyos a ordenarse. ¿Okay? Cuando el que paraba haciendo desorden, ahora tiene una vida ordenada. Ahora respeta a su esposa. Ahora respeta a su esposo. Ahora anda en familia. Ahora anda con sus hijos en armonía. Entonces, esas son las evidencias que la gente quiere ver. La gente no quiere leer la Biblia, pero la gente te puede leer a ti. Puede leer tus actos, puede leer tus hechos. Y eso puede llevarlos a que después puedan leer una Biblia. Hay gente que quiere probar de todo en la vida, pero no quiere probar ni entregarse seriamente con Dios. Y hermanos, si nos damos cuenta, la vida es muy triste. La mayor parte de tu vida la vas a pasar trabajando, afanándote en problemas, en esfuerzos, en luchas. Y la felicidad son solamente un poquito de gotitas por aquí salpicadas en la historia de tu vida. El ser humano es negativo. El ser humano agranda las cosas. Escuchas una noticia y la agrandas. Escuchas una información y la haces grandísima. Entonces tú mismo te atormentas. Hay un estudio que dice que cuando te pasa una buena noticia, el ser humano tiene dentro suyo esa alegría solamente 18 minutos. Pero cuando tienes una mala noticia,
El ser humano tiene esa tristeza 120 minutos. ¿Por qué la alegría la tenemos 18 minutos y la tristeza la podemos mantener 120 minutos? Porque tu mente es autodestructiva. El ser humano es negativo. El ser humano es depresivo. El ser humano le gusta andar con la depresión, con el dolor. Es parte de su naturaleza, ¿no? Y a veces, hermanos, nosotros andamos en tristeza, en depresión, y a veces convivimos con la depresión. A veces le ponemos nombrecitos cariñosos, ¿no? Estoy con la depre, así, depre, ya, estoy con la depre. ¿Por qué? Porque ya aprendemos a convivir con eso, aprendemos a hacerlo parte de nuestra vida. Y hermanos, la naturaleza también nos enseña eso. Hay una verdura que te hace llorar, que se llama la... Pero no hay ninguna verdura que te haga reír. Porque por naturaleza todos nosotros nos vamos degradando. Y Pedro, el apóstol, teniendo 50, 60 años, les dice: muchachos, yo ya viví de todo. A mí nadie me puede quitar lo que yo ya viví. Esto está sellado en mi corazón. Y les puedo decir que la mejor forma de vivir la vida es vivirla con Dios. Es tener una experiencia personal con Jesús. Amén. Y seguir firmes y permanecer en eso. Amén. Yo escuché esa voz y tú también la escuchaste. Tú la escuchaste cuando Jesucristo vino a tu corazón. Tú escuchaste esa voz cuando Jesucristo te invitó a salir de tu vida, de tus hábitos, de tu manera de vivir, de tu tristeza. Y te dijo: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y tú viniste y te entregaste con Él. Y esa experiencia no te la quita nadie, hermano. Amén. En Juan capítulo 9 nosotros vemos la historia de un ciego. Un ciego que había estado muchísimos años así, en esa condición. No podía ver. Un día de reposo en el cual no era permitido hacer ninguna actividad. Jesús ve a ese ciego, le pasa la mano por sus ojos y ese ciego ve. Los fariseos, molestos, no porque había sido sanado por Jesús, sino porque no debía hacer nada en día de reposo. Imagínense esa molestia que tenían ellos, ¿no? Van donde el ciego y le dicen: ¿cómo permitiste que una persona te sane en día de reposo? Miren la pregunta que le hacen los fariseos. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué te dijo? ¿Quién fue? ¿Por qué dejaste que él te sane? Y este ex ciego, ahora con vista por el milagro del Señor, dice: una cosa sé, que antes había sido ciego, pero ahora yo veo la luz de mi Señor. Amén. ¿Sabes qué significa eso? Experiencia. Y hermanos, cuando alguien tiene esa experiencia, entonces esa experiencia es lo que permite que tú puedas testificar a otros. Entonces nosotros hemos visto hasta acá, desde que comenzó la segunda epístola de Pedro. En segunda de Pedro 1:3, que cuando conocimos a Jesucristo, todos los recursos de la vida para la fe y la piedad ya nos han sido dadas por el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Hace 3 semanas fue la prédica. Siguiente semana, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahora que ustedes ya tienen la fe, añadan a su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento propio, piedad. Dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Segunda de Pedro 1:8. Vamos avanzando un poquito más en las prédicas. Cuando ustedes hagan eso, tendrán fruto. ¿Y sabes qué significa fruto en la vida? Éxito. Cuando tú añadas a tu fe virtud, amor, conocimiento, piedad, dominio propio, afecto fraternal y amor, tendrás éxito en la vida. Y el éxito no es 3 millones de views. El éxito no es tener mucho dinero. El éxito es haber encontrado el sentido y el propósito para tu vida. Y Pedro dice: yo estando pronto a morir, yo les digo por experiencia que lo mejor que puedes hacer en tu vida es comenzar esa vida de fe que Dios puso en ti, poner toda diligencia en eso y seguir firme hasta la vida que Dios te va a dar. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni Él es hijo de hombre para que se arrepienta.
Dios dijo y lo hará. Él estableció y Él lo ejecutará. Así que lo que comenzó Dios en ti, Dios no lo deja tirado. Dios no salva a personas para dejarlas a mitad de camino. Dios no te ha traído hasta Estados Unidos para dejarte tirado, a merced de un gobierno, a merced de un departamento, a merced de tu voluntad. Dios te ha traído hasta acá, y si Él te trajo hasta acá, Él no va a parar hasta que el plan que Él tiene para tu vida sea cumplido en Cristo Jesús. Amén, amén. Así que, comunidad cristiana, no tengamos temor. Usted lo que tiene que tener temor es de entrar a sitios que no debe, de parar con gente que no debe, de hacer cosas que no debe. De eso tenga temor. Pero si usted anda en una vida correcta, el Señor te promete que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Usted sabe que en la televisión ahora hay muchos canales exclusivos, ¿no? Hay algunos canales que todos los días pasan comida. Hay otros canales que todo el día pasan cosas de reconstrucción de casas. 24 horas, ¿ah? Programa tras programa, tras programa. Son canales exclusivos de eso. Hay canales que se dedican a pasar partidos de golf, deporte, básquet. Hay canales que todo el día se dedican a pasar cosas de ejercicio. Pero el otro día, viendo algunos canales, me di cuenta con una sorpresa, ¿ok? Algo que yo no sabía, y cuando lo vi me dejó en modo avión, así. Hay un canal que se dedica solamente a pasar partidos de póker. Es eso que ponen una mesa y tiran las cartas y juegan ahí el póker ahí entre los jugadores. 24 horas, partido tras partido, tras partido, tras partido. ¿Ok? Y eso es más aburrido, hermano, que escuchar 3 prédicas mías. ¿Ok? Ahí, ¿ok? Ahora, una de las cosas que explicaba el narrador, y el narrador todavía tiene una voz bien aburrida, dice, ahí vemos a los jugadores, cada uno recibe su carta. Imagínate, 24 horas eso. Cada uno recibe su carta, sí. Ahí vemos a Hamilton, impasivo, no tiene ni una mueca. Sí. Y podemos ver también, y así te van. Ahora, ¿sabes qué? Algo que yo aprendí, ¿no? Algo que yo aprendí viendo los torneos de póker, ¿ok? Así rapidito que aprendí, así lo jalé y lo cambié más rápido, ¿no? A ver, tú tienes que agarrar las cartas que te tocan, ¿ok? Viene el que reparte, fa. Tú agarras tus cartas y... ¿ok? Tú no sabes si las cartas que te tocan son buenas o malas. Ahora, no solamente tú tienes que agarrar tus cartas, sino que no tienes que hacer ninguna mueca contra tu contrincante. Porque si tú pones... ya, el de al frente ya sabe que tú ya estás perdiendo ya, que tú tienes malas cartas. Entonces tú tienes que agarrar tus cartas, jugar con lo que tú tienes y poner la mejor cara que puedas. Y entonces agarras lo que te tocó y a ver qué cosa hago con esto. Comienzas a pensar tú y pones tu mejor cara. Oh. Entonces, aprendí algo de la vida de fe. La vida de fe es como un juego de naipes. Usted no sabe qué cartas le van a tocar en su día. A veces te tocan cartas buenas, gracias a Dios. A veces no te tocan cartas muy buenas, pero tú también tienes que dar gracias a Dios y saber jugar con las cartas que te tienen. Amén. Pero ¿sabes qué? Lo principal de todo, pon la mejor cara. No estés dando pena, ni lástima, ni arrastrando tu vida. Ay, qué pena por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y tú vas andando y al costado tuyo hay una nube así que va cayendo lluvia y truenos conforme avanza. Porque traes malos augurios, ¿ok? Usted tiene que ser esa persona que sin importar cómo va su día, que sin importar qué dicen las redes, que sin importar qué dicen las noticias, usted sabe que tiene al Dios suyo en usted y con usted, y Él es el que pelea sus batallas. Amén. Pero hermano,
ponga su mejor cara. Siempre ande en fe. Como para la foto, dice acá el hermano, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro comienza diciendo, se comienza recibiendo la fe. Se sigue diligentemente en las cosas de la fe. Se da fruto en la vida de fe. ¿Okay? Pero también el apóstol Pedro nos dice, uno va compartiendo esa experiencia que uno tenía. Hermanos, las personas que hemos tenido dificultades económicas en la vida y que Dios nos ha sacado de situaciones muy difíciles, ¿no? Su servidor conoció el Evangelio en medio de una situación sumamente difícil, ¿no? Sería muy largo explicar, hermanos, la situación que nosotros conocimos en el Evangelio, pero mamá, madre soltera, con 4 niños, no tenía trabajo, papá dejando la casa, y en ese momento, sin tener nada, yo no sé si tú sabes qué cosa es vivir abriendo un refrigerador y que no haya nada, pero nada es nada, ¿ok? Y en ese momento, ¿no? Orando, confiando y buscando a Dios y trabajando mucho, Dios comenzó poco a poco que esa semilla de fe fuera creciendo con los años, y Dios hizo que poco a poco una madre sola pudiera sacar adelante 4 pequeños niños, y después vinieran los nietos, y después vinieran todas las bendiciones que Dios va poniendo en cada uno de sus hijos cuando todos siguen la vida de fe. Amén. Y si en algún momento nos falta algo, yo ya sé qué cosa es que Dios te dé cuando tú no tienes nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Experiencia previa. Y por esa experiencia previa es que Dios nos ayuda. ¿Tú crees que Dios te va a dejar tirado cuando estabas en inmigración 1 mes, 2 meses, sin noticias, sin saber si te iban a regresar o te iban a hacer pasar, y de la noche a la mañana te dicen, tú entra a Estados Unidos, y tú entras y vienes y Dios hace ese milagro, y tú crees que Dios te va a dejar en mitad de camino allí, tirado? ¿Tú crees que Dios te va a dejar desamparado a ti en el GPS celestial, en la ubicación celestial? Dios ya te conoce, Dios sabe quién eres, y Dios va a poner todos los recursos a tu disposición para que no te vaya mal. Amén. Así que, hermanos, el apóstol Pedro dice que no les hemos dado a conocer a Jesucristo siguiendo mitos, ni ideas, ni cosas que no conocemos. Te estamos hablando de experiencias que nosotros hemos vivido. Tu servidor, 45 años, viendo en mi vida y en la vida de muchas personas, a tal cual tú, como Dios ha estado trabajando en la vida de los demás. Y por esa experiencia previa es que te puedo decir que lo que Dios ya hizo con mucha gente, ahora lo va a seguir haciendo contigo. Amén. Así que, hermanos, no te dejes llevar por las noticias que salen en las redes. Iglesia del Señor, usted viva su vida de obediencia. Usted viva su vida sin desarreglos. Usted entre donde tiene que entrar. Usted no entre donde no tiene que entrar. Usted ande con la gente correcta y usted apártese de la gente incorrecta. Y si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Amén. Tú haz lo fácil y Dios va a hacer lo difícil. Tú haz lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Tú haz lo ordinario, Dios va a hacer lo extraordinario. Porque la palabra del Señor dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Que por allá pasó redada, por allá, por donde estoy yo no. Porque donde yo estoy, ahí está la bendición del Señor. Amén. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Así que si nosotros hacemos equipo con Dios, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. La iglesia va a hacer su parte. Y hermanos, yo te aseguro y te digo que de una u otra manera, Dios va a completar tus sueños, tus anhelos, tus propósitos, porque Dios lo que quiere es que te vaya bien.
Y nosotros finalmente, nosotros que hemos estudiado escatología, vemos todos los tiempos que hay en todas las etapas de las escrituras, desde la creación hasta la culminación, hasta que lleguemos al cielo. ¿Sabes a qué vamos a regresar de nuevo? Vamos a regresar a como era Adán en Edén. Es el plan de Dios al final de todo. Ni siquiera vamos a estar en el cielo. Del cielo vamos a venir a la nueva tierra y vamos a estar aquí nuevamente, tal cual estuvo Adán. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Adán estuvo en un sitio que se llamaba Edén, y Edén significa placentero. El plan de Dios es que tú estés finalmente en un sitio placentero, donde tú puedas gozar de tener comunión con Él, protección de Él, y todo lo que haces va a fructificar. Amén. Adán no tenía que mover esa tierra de por sí daba fruto. Adán no tenía que hacer gran cosa. Adán lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios, y eso fue lo único que no hizo. Pero si Adán hubiese obedecido, entonces todas las bendiciones de Dios hubieran estado a su favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Obedecer. Dios bendice al que obedece. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Cerramos nuestros ojos, por favor. Querido amigo, ¿en qué no obedece usted al Señor? ¿Qué es ese detalle? ¿Qué es ese hábito? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese nombre de esa persona que usted no puede dejar? Hoy día, entréguesela en manos del Señor. Hoy día, ríndala en manos del Señor. Quítela, arránquela de su corazón. Y Dios va a comenzar grandes cosas en usted. Señor, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, como todos los días, nos invita a volver a ti. Y gracias porque, Señor, tú no eres un mito. Señor, tú no eres una historia. Tú no eres una leyenda. Jesucristo es real porque hoy vive en mí. Y por eso yo puedo decir gracias. Porque esa fe que tengo, esa fe que fue depositada en mí y en cada uno de mis hermanos en la misma medida, va a seguir trabajando, creciendo, dando fruto y manteniéndonos hasta tu segunda venida. Y en ese nombre bendito es que te alabamos y te damos gloria a ti. Amén. Amén, amén. Hermanos, damos gracias al Señor entonces. Muy bien, un ratito por favor, antes de irnos queremos cantar, queremos darle gracias a Dios. Hermanos, la Biblia dice, ¿está alguno de vosotros triste? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanza. Alguien ha dicho que el que alaba, ora 2 veces. ¿Cierto? Vamos a cantar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle, cantamos gloria a ti. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Cántenos al Señor. Unida nuestras voces, también los corazones,
Nos regocijamos hoy en su santuario para bendecirle. Hermosa es la alabanza de los redimidos. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Vamos a dar gracias juntos al Señor que nos cuide y nos protege, y toda esta semana Él va a trabajar en cada uno de nosotros y va a hacer que tus peticiones sean cumplidas en Cristo Jesús. Vamos a cantar aleluya. Cantamos, cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo.